Vamos entonces a continuar con nuestro tiempo de predicación de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en dos textos en esta oportunidad. Están en el mismo libro, estamos hablando del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 5 y verso 8 y Hebreos capítulo 2 y verso número 10. Hebreos capítulo número 5, verso 8 y Hebreos capítulo 2 y verso número 10. Y este pasaje o estos pasajes de la palabra de Dios van a sustentar la verdad que vamos a compartir hoy, esa verdad irrefutable acerca de la persona de Jesucristo, que nos dice que Jesucristo es nuestro modelo de obediencia y perfección. Yo no sé a quién usted quiere imitar en esta vida, ¿verdad? Los padres siempre queremos que los hijos nos imiten. El apóstol Pablo mismo dijo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, pero porque estaba seguro que él estaba imitando a nuestro Señor Jesucristo. O sea que la palabra de Dios ciertamente nos llama a imitar modelos, pero principalmente al gran modelo que es nuestro Señor Jesús. Y dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Yéndonos ahora a Hebreos capítulo 2 y verso 10, dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y a pedir al Señor su bendición. Padre nuestro, Dios bendito, Dios de gloria, queremos alabarte, queremos, Señor, bendecirte, darte a ti, Señor, la honra, la gloria, las gracias por la manera en que tú, oh Dios, operas en nuestras vidas, aún en nuestras imperfecciones, aún, oh Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa. Por medio de tu Espíritu, oh Dios, tú obras en cada uno de nosotros. Padre, de manera especial te quiero encomendar este tiempo de tu palabra y que asimismo, Señor, tú nos des la sabiduría, el entendimiento, la luz de tu Espíritu para poder ministrar, oh Dios, como tú quieres que lo hagamos. Padre, bendice a cada alma que está aquí, a cada uno de aquellos que de alguna manera están conectados con nosotros a través de los medios de comunicación, en diferentes lugares. Padre, y de manera especial te rogamos que tú hables a nuestras almas. Padre, que hagamos entender al mundo que tú has venido en carne. Padre, que tú eres nuestro modelo, que tú eres a quien nosotros imitamos, en quien nosotros tenemos puesta nuestra vista, nuestra mira. Allí, Señor, donde nosotros queremos llegar a esa meta del premio del supremo llamamiento en Cristo. Padre, y que cada uno de nosotros pueda salir de este lugar siendo bendecido. Padre, si aquí también hay alguna persona que no te conoce, que no ha tenido un encuentro personal contigo, oh Dios, que tú puedas obrar en sus corazones. Bendícenos, Señor, de manera especial. Y te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreos es un libro genial, es una epístola maravillosa, es una epístola que nos habla de tantas verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es en este mismo libro a donde se declara aquí que Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento, donde también dice que fue perfeccionado por aflicciones, a donde también se dice, y está en el capítulo 4 y verso número 15, que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué dice allí? Sin pecado. Fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y a veces nos hacemos tantas preguntas. Es cierto que sobre nosotros pesa una condena.
La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Y todos nosotros somos reos de muerte. Estamos bajo condenación, nos dice la palabra de Dios, por causa de nuestro pecado. Una persona que está muerta no puede hacer nada por sí misma. Está muerta. Y bíblicamente hablando, cuando la Biblia habla de esa muerte, habla de la separación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es vida y el hombre separado de Dios, si no tiene la vida, ¿qué tiene? La muerte. Y el hombre que está muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo, nos dice la santa palabra de Dios. O sea que nosotros no tenemos manera alguna de poder acercarnos a ese Dios que ha dado la vida y que es vida y que tiene la oportunidad de proveer vida eterna para aquellos que hagan su voluntad. Por esa razón dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir aquí a la tierra. Dios tuvo que encarnarse, y para eso solamente tenemos que leer Juan capítulo 1, a donde dice claramente allí la palabra de Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en la persona de Cristo nosotros vimos la gloria de Dios, dice el autor de ese maravilloso evangelio. Y nos preguntamos, ¿en qué condición vino nuestro Señor Jesucristo? Bueno, la Biblia dice allí que vino para ser como uno de nosotros. Vino a tomar carne y sangre como uno de nosotros. Siendo Dios, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu. Y como dice la palabra, Él requiere que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, pero Dios toma cuerpo, un cuerpo como el tuyo y como el mío, se encarna, como dice allí la palabra de Dios, y viene a esta tierra a padecer de lo mismo que tú y yo padecemos. Dice allí la palabra, a padecer de todas las aflicciones que un ser humano padece, y a padecer, como dice allí la escritura, de todo tipo de problemáticas que inciden en el ser humano. Él tenía que ser como uno de nosotros. La única diferencia entre Cristo y tú, y entre Cristo y yo, y entre Cristo y cualquiera de los seres humanos, como dice allí la palabra, es que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Por qué sin pecado? Primero porque era Dios encarnado, y en segundo lugar porque Él no cedió en ningún momento a la tentación. Qué bendición que nosotros pudiéramos alcanzar ese grado de perfección que hubo en la persona de Cristo, que siendo verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios, dice la escritura, no cedió en ningún momento a la tentación. Y lo vemos a través de la historia de su vida aquí en la tierra. Vemos a través de todos los escritores bíblicos lo que la palabra de Dios nos muestra en los momentos en que el Señor fue tentado y no cedió a la tentación. Pero esta es la enseñanza que encontramos en la palabra de Dios, que nos hace entender que Él ciertamente fue uno como nosotros. De hecho, Mateo capítulo 21 y verso número 19 nos muestra allí, hablando de la humanidad de Cristo, que el Señor sintió hambre. Igual que tú, igual que yo, sintió hambre. La Biblia también nos dice en Marcos capítulo número 3 y verso número 5, noten lo que dice allí la palabra de Dios, que el Señor se enojó allí y también padeció por aflicción. Y ustedes recuerdan cuando el Señor tuvo que ir a tirar todas las mesas en el momento en que estaba purificando el templo. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Cuando vemos eso decimos, bueno, pero ¿cómo es que el Señor, nos condena cuando nosotros nos airamos? Bueno, porque ciertamente nosotros nos airamos de tal manera que llegamos al pecado. Pero Él puede airarse sin cometer pecado.
y también tú, si tuvieses la perfección de Cristo, o si obedeciésemos a ese modelo de obediencia y perfección, pudiéramos indignarnos contra el pecado, que es lo que enseña la palabra de Dios, ante lo cual debemos de indignarnos y no pecar. El problema es que nosotros nos indignamos cuando tenemos problemas para con nosotros mismos. Tú sí estás feo, ahí cogemos una cuerda grandísima. Pero cuando hacen un chiste a nombre de Dios o en nombre de Dios, nos reímos. Mire qué diferencia. ¿Qué diferencia hay entre ese Dios encarnado como modelo de obediencia y perfección y cada uno de nosotros? Pero su corazón amaba, dice la Escritura, perfectamente a Dios. Y él actuó conforme a ese amor de Dios. Dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 22, hay algo muy particular cuando él declara, oiga, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Y estamos planteando todo esto en esta introducción para que usted vaya amoldando su mente, para que usted vaya acomodando sus pensamientos a entender por qué Cristo fue modelo de obediencia y perfección. Como dice aquí la palabra de Dios, que siendo como uno de nosotros, dice la Escritura, no cometió pecado. Dice allí, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora bien, mire qué interesante este pensamiento que voy a leer textualmente. Cuando dice que fue perfeccionado por aflicciones, no quiere decir que fue gradualmente librándose de defectos. Quiere decir que fue gradualmente colmando la perfecta justicia que tenía que tener a fin de salvar al hombre pecador. Eso fue lo que dijo el mismo Jesús cuando fue a bautizarse frente a Juan el Bautista. ¿Por qué se bautizaban los israelitas en el momento en que Juan procedió a el bautismo por arrepentimiento? Porque eran pecadores. Y la palabra de Dios nos enseña y nos muestra claramente allí cuando los hombres, ¿verdad?, las personas venían a Juan el Bautista y el Señor decía allí, Juan el Bautista reclamaba allí, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y cuando usted ve que el Señor Jesucristo viene caminando hacia donde Juan el Bautista para que fuese bautizado, ¿qué dice Juan el Bautista de él? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y usted se pregunta, ¿y cómo puede ser posible que Juan el Bautista estuviese ejecutando un bautismo para arrepentimiento y el Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo, viene a bautizarse? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si usted abre su Biblia en Mateo capítulo 3 y verso número 15, dice allí la palabra, así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Por qué se bautiza nuestro Señor Jesucristo? Para cumplir toda justicia. De igual manera, Él estaba bautizándose no por sus pecados, sino por los pecados de aquellos a los cuales habría de salvar, aquellos a los cuales había de perdonar. Es para aquellos que había de quitar su pecado, como dice la palabra del Señor. Y lo vemos ahí en el texto. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice allí, entonces le dejó. El punto es este: si el Hijo de Dios habría ido desde la encarnación a la cruz sin una vida de tentación y dolor para probar su justicia y su amor, no habría sido un adecuado salvador para el hombre caído y pecador.
Él tenía que padecer, aun cuando era Dios, aun cuando no cometió pecado. Su sufrimiento, como dice la palabra de Dios, no solamente absorbió la ira del Dios que está airado contra tu pecado y contra mi pecado, sino que también realizó en su verdadera humanidad y lo hizo capaz de llamarnos hermanos y hermanas. Mire lo que dice Hebreos 2:17. Por lo cual, qué interesante, me encanta ese texto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si yo estaba en esta posición y estaba cargado de pecado, y mi pecado me llevaba a la muerte, y esa muerte me impedía tener comunión con Dios, era necesario que uno que tuviese vida, y el único, como hemos dicho, que tiene vida es el Dios de los cielos, viniese a ser como uno de nosotros, como yo mismo, y tomase toda la carga de mi pecado y sufriese todo lo que yo sufro y padeciese todo lo que yo padezco, para identificarse conmigo y poder ser un sustituto perfecto en la cruz del Calvario para pagar por mi pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que tú y yo fuimos los que debimos de haber ido a la cruz del Calvario a pagar por nuestro pecado. Pero dice la Biblia, Él murió por nosotros. No fue por Él que Él murió. Él murió por nosotros, pagando lo que a mí y a ti nos correspondía pagar por causa de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Había que ofrecer un sacrificio, entregando su cuerpo, entregando su sangre, para poder sustituirnos a nosotros en nuestro propio pecado. Y es lo que vemos aquí en la palabra de Dios. En esos dos textos que vamos a analizar en esta oportunidad, nosotros vemos allí cuando la obediencia aprendida de nuestro Señor viene a ser un modelo para todos y cada uno de nosotros como creyentes. ¿Qué dice Romanos 8:29? La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:29 que nosotros fuimos predestinados, ¿para qué? Para ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia, lo vemos ahí. También nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Interesante. Dios tiene un plan, y el plan de Dios es que nosotros seamos como Él. ¿O no dijo el Señor, sé santo como yo soy santo? ¿No dijo el Señor, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto? ¿Cómo nosotros íbamos a poder aprender esa obediencia y tener esa perfección que Dios reclama de sus hijos si Dios no nos hubiese provisto un modelo para que nosotros lo imitásemos? Pero usted ve que sale Madonna por allá con un flow, como dicen los muchachos ahora, de tal o cual estilo, y ya todo el mundo quiere vestirse, peinarse, hablar, moverse como Madonna. Y el ser humano le encanta la imitación. Aquí dicen, donde va Vicente, va la gente. Usted no se pregunta absolutamente si es bueno, si es malo, si es correcto, si es beneficioso, si no es beneficioso. No, pero es que lo están haciendo, ahí voy yo. Sin embargo, cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de la perfección que nosotros como seres humanos debemos de adquirir,
para tener una vida llena de bendición, porque no es para nuestra maldición, sino para nuestra bendición. Y nos dice la Biblia que tenemos que imitar el padecimiento de Cristo. No estamos dispuestos a eso. No, yo no quiero tribulación. No, yo quiero convertirme a Cristo. Pero usted ve a gente que dicen que se convierte a Cristo, y desde el momento en que tienen una aflicción, o el momento que tienen, pero ven acá, yo no me convertí a Cristo. Esto no era para vivir una vida color de rosa. Pero usted no ha entendido todavía lo que dice la palabra de Dios. Usted todavía no ha entendido que Cristo vino a salvarnos, pero para que nosotros también padezcamos con Él. ¿O es que usted no se ha leído todavía la palabra del Señor cuando dice en Romanos capítulo número 8 que así mismo como Él padeció, nosotros tenemos que padecer para que seamos también glorificados con Él? Y la palabra de Dios nos enseña que Él es el modelo de perfección y obediencia para que nosotros entendamos cómo aún gozarnos en el padecimiento. Pero tan loco esta gente, son masoquistas. Eso es lo que dicen algunos por ahí. No, lo que yo sé es que a través del sufrimiento, a través de la tribulación, a través de las pruebas, yo soy perfeccionado. Eso es lo que me dice la palabra del Señor. Hay una piedra ahí y usted va caminando, y usted tropieza y se rompe un dedo. ¿Cómo usted puede evitar volver a pasar por esa piedra y no romperse un dedo? De la única manera que usted va a poder levantar el pie para no romperse el otro dedo es habiéndose roto el primer dedo. La palabra de Dios nos dice, oiga bien, lo que dice la palabra del Señor. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dándonos a entender que no por ser hijo de Dios sería librado de la consecuencia del pecado del hombre al cual Dios había decidido salvar. La justicia divina, oiga, no puede ser quebrantada. Ni Dios mismo podía quebrantar su propia justicia. Hubiera sido fácil para Dios haber dicho, fulano es salvo, fulano no es salvo, fulano es salvo, fulano es salvo, fulano es salvo. Y no se ha hecho nada para salvarlo, porque Él es Dios. Pero como Él también es un Dios justo y santo, dice la palabra, Él tenía que cumplir con su propia medida de justicia. Por esa razón, Dios se tuvo que hacer hombre para que viniese a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Abra su Biblia en 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dice allí la palabra de Dios: al que no conoció pecado, oiga, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese hombre pecador, sobre lo cual pesaba toda maldad y pesaba toda consecuencia de esa maldad y de ese pecado, sobre el cual pesaba un acta de decreto que lo condenaba a la muerte eterna, solamente podía ser liberado, dice la palabra de Dios, en la medida que viniese uno semejante a él, igual que él, en la misma condición que él, padeciendo lo mismo que él ha padecido, para entonces entregar su vida y morir por su pecado y darle la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo Jesús, por nosotros, por ti y por mí, lo hizo pecado. Dice, ¿para qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, para que nosotros pudiésemos cubrir la medida de justicia que Dios demanda, para que un hombre pecador pueda entrar en el cielo eterno.
La gran pregunta que usted debe hacerse es, si tú mueres ahora, ¿a dónde vas? Esa es la pregunta que el ser humano tiene que hacerse. Si tú mueres ahora, ¿a dónde vas? Si tú no puedes contestar esa pregunta de manera que tú puedas decir al reino eterno, al cielo eterno, al lugar donde tú vas, es al infierno eterno. Solamente hay dos lugares eternos, de acuerdo a la palabra de Dios, a donde los hombres van a ir. Dos lugares eternos. Mire, el hombre es tan tremendo que ha inventado muchísimas escalas. ¿Usted ha visto esos aviones, verdad? Hay aviones que van directamente a Nueva York. Y hay aviones que para llegar a Nueva York primero van a Puerto Rico, después se van a hacer una escala en Miami, y después se van a Atlanta, y después entonces llegan a Nueva York. Así los hombres han querido jugar con la entrada al cielo. La Biblia dice, hay solamente dos lugares eternos, el cielo y el infierno. Y el que se va de esta vida sin haber creído, sin haber confiado, sin haber tomado a Cristo Jesús como aquel que ha limpiado sus pecados en la cruz del Calvario, para imitarlo y tener una vida tomando ese modelo de obediencia y perfección para ser semejante a Él. Oiga, es para el infierno que va. Es para el infierno que va. No hay otro lugar, no hay otro lugar a donde le espere la eternidad a una persona que no haya confesado a Cristo como Señor y Salvador. ¿Y por qué estamos diciendo eso? Por amor a ti y por amor a tu alma. Porque queremos que tú vayas al cielo. Queremos que tú vayas a la eternidad. Queremos que allí nos gocemos eternamente. Y no estamos diciendo solamente, que tú eres de la religión tal, o no, que tú eres de la iglesia tal, o yo quiero que tú creas lo que se confiesa allí en aquella o cual filosofía. No estamos hablando de eso. Estamos hablando que sin Cristo no hay salvación. Estamos hablando de que no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos que no sea la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso dice la palabra de Dios, oiga lo que dice la palabra de Dios, Lucas capítulo 24, verso 46, oiga lo que dice allí la Sagrada Escritura, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Ahí está el Evangelio. Necesario, imprescindible. Sin eso no hay salvación. Sin que ese Cristo, dice allí la palabra, hubiese padecido, hubiese resucitado de entre los muertos al tercer día, y si no se encontrase hoy, como dice otro pasaje de la palabra de Dios, a la derecha del Padre, nosotros estuviésemos, como dice la palabra, muertos en nuestros pecados, y nuestro único destino fuera el infierno eterno. Pero por cuando Cristo resucitó, tenemos vida eterna y una promesa gloriosa de pasar la eternidad en el reino de los cielos. Hasta Nicodemo le dijo el Señor, un principal de entre los judíos, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Aquel que no nace de nuevo no puede ver, mucho menos entrar en el reino de Dios. Es necesario morir a tu vida de pecado, dice la Escritura, aceptar a Cristo como Señor y Salvador y vivir una vida que glorifique el nombre de Dios, porque esos dos elementos tienen que estar activos en la salvación. Porque algunos dicen, no, yo le pedí el perdón al Señor, pero sigo haciendo lo mismo y sigo teniendo la vida como chivo sin ley. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento.
Tú tienes que vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. No solamente basta decir Señor, Señor. El mismo Señor Jesucristo declaró, mire, en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, no sé. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Abra su Biblia en Juan capítulo 6, verso número 40. Y vaya ahí a ver lo que es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para un incrédulo? Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, dice la palabra, tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque déjeme decirle que si usted no ha creído, usted no va a poder ser resucitado. Y si usted no es resucitado, usted se va a quedar en la tumba, su cuerpo se va a quedar en la tumba y su alma va a seguir en el infierno eterno. Esa es la voluntad de Dios para todos los seres humanos. La voluntad de Dios, mucha gente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y lo que esperan que uno le diga es, bueno, que vas a ser un buen médico, que vas a tener un buen consultorio, que vas a ganar mucho dinero, que te vas a poder comprar un Ferrari, que vas a poder vivir el sueño americano aun cuando sea en tu país, que vas a tener muchos hijos, muchos nietos, que vas a tener una casa de retiro en casa de campo. Eso es lo que la gente está esperando que le digan. Oiga, la voluntad de Dios para la vida de un ser humano, ¿cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él, ¿qué dice ahí? Yo lo resucite en el día postrero. Y después que usted se convierte, después que usted acepta a Cristo como Señor y Salvador, abra su Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Para que el Señor mismo le diga cuál es la voluntad de Dios para uno que ya está convertido a Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo número 4 y versículo número 1 dice allí la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Es vuestra santificación. ¿Y qué es santificarse? Apartarse del pecado. Ir perfeccionándose a través de aflicciones. A ir perfeccionándose a través de negar la carne y de crucificar la carne. ¿O no dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y de esa manera tú te vas a ir purificando, tú vas a irte santificando en el nombre del Señor Jesús, para así agradar al Dios de los cielos. Yo no te voy a decir que el primer día que tú te convertiste a Cristo, te va a caer una pesa de esa de la que levantan los que hacen ejercicio en el dedo gordo del pie derecho, y tú vas a decir ¡gloria a Dios! Pero si yo espero que al pasar de los años o al pasar de los meses, cuando tú vayas experimentando esa santificación progresiva sobre la base del sometimiento a la palabra de Dios y haciendo lo que Dios quiere, tú puedas decir, aun cuando te caiga la pesa en ese mismo dedo, tú puedas decir gloria a Dios. Para llevárselo al plano práctico, dígase eso mismo cuando usted se encuentra en un semáforo. Pero yo sé cuál es mi condición espiritual. Yo mismo me evalúo espiritualmente cuando yo cojo el guía y salgo a la calle de Santo Domingo. Dependiendo de qué, como dice el hermano Víctor, de los talibanes que están allá afuera. No, dependiendo de mis reacciones.
ante la adversidad, ante un mundo anárquico que está en contra de Dios y haciendo lo que bien le parece. Cuando yo reacciono conforme a la voluntad de Dios y conforme al Señor Jesucristo, yo puedo decir, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque eso es lo que le complace a Dios. Vaya al Antiguo Testamento, a primero de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 22. Y recordamos allí lo que el profeta le dice allí a Saúl, al rey Saúl, acerca de la obediencia. Y dice allí la palabra, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y eso es para aquellos que entienden que haciendo lo que les da la gana es que honran a Dios y no haciendo la voluntad de Dios. No porque yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie, yo no fumo, ni mato, ni esto, ni aquello. Es que eso no es lo que te da salvación. Eso no es lo que le agrada a Dios. Ya tuviste que la voluntad de Dios es que tú conozcas a Jesucristo como Señor y Salvador. Y que cuando conozcas a Jesucristo como Señor y Salvador, entres en un proceso de santificación, obedeciendo lo que dice su palabra para hacer lo que Él demanda en ella. No seas como Saúl. Dios le dijo, ve a Amalek y extermina todo lo que hay allí. Y él aparece con un ganado que le convenía tenerlo porque él le pareció bien. Y le pareció injusto que Dios permitiera que ese ganado tan bello fuese exterminado. Y cuando el profeta le preguntó a Saúl, ¿y por qué tú no obedeciste? Y Saúl le dice, no, como que yo no obedecí si yo traje ese ganado para ofrecérselo a Dios en sacrificio. O sea que lo que Dios llama anatema, él lo entendió como sublime ante los ojos de Dios. ¿Y qué le dice Dios allí? ¿Qué le dice Dios a través del profeta? A mí no me importa que tú hayas traído animales para holocaustos y hayas traído animales para que fuesen víctimas. A mí lo que me interesa es que tú obedezcas. Que cuando Dios dice que no vayas por ahí, no vayas por ahí. Que cuando Dios te dice no hagas esto, no lo hagas. Que cuando Dios te dice haz esto, tú lo hagas. Y que vivas en santidad bajo el temor de Dios. Y hemos dicho que Jesucristo aprendió la obediencia a través de las condiciones extremas de angustia y dolor. Y por eso nosotros podemos decir lo siguiente, y voy a leer textualmente. Esta frase, cuando se habla de que aprendió la obediencia, asombra como manifestación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien como hombre llevó una vida de dependencia, de fe y aún de obediencia en el cumplimiento de su gran misión de salvación, dejándonos ejemplo y a la vez preparándose en todo para ser sumo sacerdote compasivo, lleno de simpatía para los suyos que aún atraviesan por el valle de las lágrimas. Si hay alguien que lo entiende a usted, es el Señor. Mira que a veces hay personas que vienen con problemas, difíciles problemas, situaciones lamentables, y me dicen, pastor, yo espero que usted me entienda. Yo no te voy a entender. Yo puedo hacer el esfuerzo para entenderte, pero quien te va a entender a la perfección es el Señor Jesucristo, que también padeció igual que tú por todos esos pecados. Él te entiende. Por eso dice la Biblia, oiga, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de eso? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú quieres permanecer, si tú quieres vivir una vida de fidelidad delante del Señor, no pongas tus ojos en hombres, pon tus ojos en Cristo.
Y nunca vas a desmayar, nunca te vas a apartar, nunca vas a sucumbir, porque Cristo Jesús será siempre tu modelo de obediencia y perfección. Yéndonos ahora al texto, al segundo texto que citamos hoy, Hebreos 2:10. Vemos la perfección de Cristo, producto de su obediencia. Y vemos esa perfección que vino a través de la obediencia del mismo Señor. Y Romanos capítulo 5 ratifica esta verdad en el versículo número 18. Romanos 5:18 declara: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿A quién está hablando? ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién? De Adán. Por la transgresión de Adán vino, dice allí la palabra, la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese otro uno? Jesucristo. ¿Vino qué? A todos los hombres la justificación de vida. Todos los hombres estamos justificados en Cristo, pero solamente se aplica esa justificación a quienes lo aceptan a Él como Señor y Salvador. Mire, la Biblia es maravillosa. Cuando usted abre la Biblia en Apocalipsis capítulo 20 y verso 11, dice allí: y los libros fueron abiertos, y todo hombre, grande y pequeño, estaba de pie ante Dios. Y se abrieron esos libros, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. ¿Quiénes son esas personas que son levantadas en el juicio final? Aquellos que no recibieron a Cristo. Aquellos que creyeron que por su propia justicia ellos podían llegar al cielo. No, es que pero es que yo me porto bien, pero es que yo soy de la religión tal. No, es que tú sabes que yo tengo mérito. ¿Cómo va a ser que yo vaya al infierno? Yo puedo salvarme por lo que yo he hecho. Pues mira, en el juicio final van a abrir los libros de tu vida y el Señor te va a preguntar si tú confiaste en Cristo Jesús. No si tú trataste de ser bueno, no si tú trataste de estar en la mejor religión, no si tú trataste de hacer la voluntad de los hombres. No, si tú hiciste lo que Él demandó para que fuese salvo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No hay justicia humana que pueda cubrir la salvación de un hombre pecador. Por eso dice la Biblia: solamente en Cristo hay salvación. Esa perfección solamente viene a nosotros a través de Jesucristo, por medio del sufrimiento y por medio de las aflicciones. ¿Por qué Dios no evita las aflicciones y las pruebas en la vida de un cristiano? Abra su Biblia en Santiago. Bueno, si usted quiere todavía tener una enseñanza pormenorizada y llena de bendición, usted solamente tiene que venir aquí los domingos a las 6 de la tarde. El hermano Narciso ha estado predicando sobre el tema de la epístola de Santiago y ha hablado sobremanera acerca de este pasaje de la palabra de Dios. Y la Biblia nos dice, y la Biblia nos enseña aquí, en ese primer capítulo, que ya él va volado de ahí, ¿verdad? Hace rato que él ya pasó por ahí. Pero mire lo que dice aquí la palabra: hermanos míos, versículo 2, capítulo 1 de Santiago, verso 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Usted sabe la palabra diversas qué significa? O sea, ¿cuál es la raíz de esa palabra? Multicolores pruebas. No importa de qué color sea la prueba que tú padezcas, ten sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Cada vez que yo oigo a un creyente decir: ay Señor, dame paciencia,
Yo me gozo porque yo sé que Él está diciendo: Señor, mándame muchas pruebas, mándame muchas pruebas. ¿Es así? ¿Es así? ¿Usted está consciente de eso, que es así? Yo creo que si usted estuviera consciente de que es así, usted aprendiera en la primera prueba para que no le manden la segunda. ¿No es así? Inmediatamente: Señor, no, ya aprendí, no me mande más pruebas, que ya yo soy perfecto y cabal. Pero no, el ser humano, mire, necesita 1 y 2 y 3 y 4 y 5, y en cada área de nuestra vida multicolores pruebas para que nosotros comencemos tal vez a pensar que debemos andar derechos. Oiga, qué simiente más tremenda tenemos dentro de nosotros mismos, que no, y eso no es lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 7. Es que el mismo apóstol Pablo, que le han hecho muchísimas estatuas. ¿Usted ha visto las estatuas de San Pablo y de San Pedro en los templos donde creen en las imágenes? Con aureolita por aquí. Y cuando yo veía eso de chiquito, yo decía: diantre, pero estos apóstoles no saben lo que come mangú, ni molondrón. Porque la prueba más grande para mí cuando yo era chiquito es comer molondrón. Y cuando estaban babosos, así que usted lo sacaba del plato y la baba se quedaba colgando. El apóstol Pablo no sabe lo que es comer molondrón, porque era santo. Era tan santo que él no había vivido lo que yo estaba viviendo. Y él mismo dice en Romanos 7, y yo comencé a ver un Pablo real. Un Pablo igual que yo. Un Pablo con los mismos padecimientos y las mismas pruebas. Yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y hay una ley dentro de mí que me lleva al pecado. Pero cuando usted es sometido a prueba, cuando usted está sometido a tribulación, el Señor usa todo eso, ¿para qué? Para perfeccionarle. Y por último, vemos aquí la conveniencia de esa perfección que Dios quiere que haya en nosotros a través de Cristo. Ese texto que acabamos de citar dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Oiga, ¿cuál es el objetivo de Dios? Llevar muchos hijos a la gloria. Y ahí estamos nosotros, gloria a Dios. Pero para que nosotros lleguemos a la gloria, dice la palabra, tenemos que tener un modelo al cual poner nuestros ojos, en el cual poner nuestra mirada, para nosotros imitarlo, y llegar a esa perfección y llegar a ese grado de obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Dijo alguien: la idea de la encarnación, y más aún la idea de la muerte expiatoria de Cristo, habría repugnado a los filósofos griegos, pero aquí en este texto el autor de la salvación nos hace ver que tal participación en el ser humano y las aflicciones que tuvo de quienes habían de ser santificados fue algo que convenía a Dios, o sea que era una expresión adecuada del pensamiento y el corazón de Dios. El objetivo de nuestro Señor era conveniente. Él quería llevar muchos hijos a la gloria, dice la palabra. Que fuésemos perfectos como yo quiero que mis hijos se parezcan a mí. ¿Y usted quiere que sus hijos se parezcan a usted? ¿Verdad que sí? Así Dios quiere que sus hijos se parezcan a Él. Por eso Él dijo: sé santo, como mencioné hace un rato, porque vuestro Padre que está en los cielos es santo. Sed perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfectos. Y con esto vamos a terminar. Romanos capítulo 8, vaya allí, versículo número 17. Oiga lo que nos espera en los cielos y oiga lo que el Señor quiere para nosotros. Dice allí la palabra de Dios: y si hijos, porque Dios constituye en hijos aquellos que se convierten a Él.
Y dice, y si hijos, si tú eres hijo, también eres heredero de Dios. Y vas a heredar junto con Cristo. Y eres coheredero con Cristo. Pero aquí hay un planteamiento claro para nosotros. Si es que padecemos con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y Él no padeció para darte salvación. ¿Y por qué nos quejamos de que estamos padeciendo? Estamos padeciendo para tener esa salvación. Si dice aquí la Escritura que yo voy a tener un beneficio glorioso en los cielos, no solamente de ser heredero del Padre, sino coheredero con Cristo Jesús. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables, óigalo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Usted se acuerda cuando nos ponían a nosotros en la escuela un examen que se le llamaba también como prueba? ¿Y para qué son las pruebas? Para resolverlas y sacar buena nota. Y cuando el examen era fácil, ¿qué decíamos? Es una babita. Pues mire, no hay prueba en esta tierra que sea más que una babita. Si usted la compara con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando nosotros estemos en la gloria eterna y nosotros miremos hacia lo que padecimos aquí, vamos a decir, pero mi madre, la verdad que yo era un pariguayo. Pariguayo, para que los paraguayos que me estén oyendo no piensen que dije paraguayo. Un pariguayo. Yo sí era tonto. ¿Y cómo yo me quejaba de esa pruebita? Cuando yo a través de esa pruebita he recibido esta gloria tan majestuosa. Yo no sé si usted se ha deleitado en la gloria de Dios. Yo no sé si usted se ha deleitado, porque el ser humano es muy creativo. Vaya a ver una película de esa nueva que están ahora, que lo llevan usted al espacio y se aparecen unos monstruos grandísimos con una lengua que le sale de sabe Dios de dónde, que se comen a todo el mundo como si fueran yo no sé qué. Los seres humanos para eso somos muy creativos. Dele rienda suelta a su imaginación y comienza a pensar en la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y eso será suficiente, como dice la Biblia, para que usted se someta a cualquier prueba que Dios quiera. ¿Por qué? Porque tenemos una garantía que a pesar de la peor prueba que yo pueda catalogar en esta tierra, además todo eso Dios lo vuelva bien. Romanos 8:28 que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas, no importa las pruebas, la categoría de esas pruebas, la intensidad de esas pruebas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Gloria a Dios. Jesucristo es y tiene que ser indefectiblemente nuestro modelo de obediencia y perfección. Vamos a orar. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, una vez más, oh Dios, estamos ante tu presencia, dándote gracias por tu palabra. Gracias por el aliento espiritual que tú nos das. Porque a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, a pesar de los padecimientos o las persecuciones que podamos tener en este mundo, nada de eso es comparable con la gloria venidera que por medio de Cristo
ha de manifestarse en nosotros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por tu amor al entregar tu Hijo a padecer por nuestros pecados, para darnos vida eterna y salvación eterna. Gracias, Señor, porque en tu obra tú has cumplido la medida de justicia que tú, oh Dios, exiges para que un pecador como nosotros pueda entrar en el reino de los cielos. Padre, gracias, gracias por tu bendición, porque en Cristo tenemos esa salvación y esa vida eterna. Ayúdanos, Señor, ahora a cumplir tu voluntad, para ser santos como tú eres santo, a ser perfectos como tú eres perfectos, mirando ese modelo de perfección y obediencia que es Cristo Jesús. Oh Padre, y que al final de todo solamente tú seas glorificado. Gracias por Cristo. En el nombre de Él te damos esas gracias y te suplicamos tu bendición.